La Semana Santa, una de las fechas más significativas del mundo cristiano, que representa, qué significa, y justamente esta mañana queremos platicar sobre el tema con nuestro especialista, el psicólogo, logoterapeuta y tanatólogo Mauricio Carvajal Guajardo, a quien me da mucho gusto saludar para hablar justo de la presencia de Dios en la vida contemporánea. Mauricio, muy buenos días. También para usted, don Evaristo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días a usted y a su auditorio. Gracias por invitarme. Pues como comentábamos, la Semana Santa ha cambiado de orientación, pero siempre es oportuno revisar el origen, el fundamento y sobre todo cómo vivimos en función de qué y qué nos significa la existencia, la presencia de un ser divino, un ser superior, que en estas fechas pues ya sabemos el mundo cristiano lo que conmemora. Cuéntanos, Mauricio, por favor, esta situación. Pues mire, en el calendario ecuménico de todo el año hay fechas importantes. Tenemos la de diciembre, donde también hay la celebración del nacimiento, donde hay algunas otras cosas que se ponen de relieve. En esta época se concentra, son simbolismos, por supuesto, se concentra la atención para que las personas puedan desarrollar su fe, de una fe guiada, dependiendo de la iglesia a la que pertenezcan, y poder mantener este vínculo que estrecha lazos, que establece límites y que da orientación. Esto se ha venido debilitando con los años y con las generaciones. Hay nuevas generaciones de personas que desconocen, simplemente desconocen. No es que conozcan y hay desacato, sino que desconocen. Entonces no se puede ajustar uno a algo que no conozca bien a bien, y de lo que se conoce mal. Entonces hay una crisis importante de credibilidad, de fe, de apego y de ceñirse a a un dogma, a una fe que tendría que ser voluntaria, por supuesto, y tendría que ser transmitida como valor familiar, social y cultural. Entonces estamos llegando a la Semana Santa exactamente como usted lo narraba, ¿no? Como un tiempo, en el mejor de los casos, de descanso, y si no, de cualquier cantidad de excesos de todo tipo y de todas formas, y estaremos a las puertas ahorita de que inicie el domingo, la Semana Santa, para poder esperar que haya, por desgracia, tragedias por estos excesos, y que se olvida el origen del tiempo y el origen de por qué es un tiempo para irse hacia el interior y se va más bien hacia el exterior. Y tenemos varias expresiones de desapego, de olvido y de ignorancia de lo que originalmente. Estoy hablando de las personas que eligen creer, que deciden creer en Dios, o grupos familiares o grupos culturales que eligen creer en Dios, porque también las personas pueden decidir no creer en Dios, es una decisión. Pero donde está la crisis, donde yo veo la crisis fuerte, es en personas que dicen sí creer en Dios y no saben qué significa ese compromiso, y creen a medias, en el mejor de los casos, o creen equivocadamente, o simplemente dicen creer y no hacen una praxis de los lineamientos y los cánones de la religión que dicen creer. Esto que nos comenta, y ya lo habíamos platicado aquí justo, ¿a qué se debe, Mauricio? ¿El hombre por qué está desapegándose? ¿Por qué se está alejando? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Es la evolución de la sociedad o es que ya no mantenemos nuestros valores, nuestra convicción, nuestra fe? ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? Usted, yo y las personas que en este momento estamos vivas, nada más que hay generaciones. Yo soy adulto mayor, por ejemplo, hay adultos maduros y hay jóvenes, pero somos las generaciones vivas. Estamos en transición, estamos viendo de manera muy acelerada cambios dramáticos, y esos cambios son tan rápidos
tan veloces, tan vertiginosos, que no alcanzamos a hacer la digestión. Imagina usted que tenemos una torta para comer y la torta podemos degustar en 20 mordidas y nos la chutamos en 3. O sea, la torta es la misma y nos la comimos igual, nada más que el proceso digestivo va a ser bien diferente en 20 bocados o en 3 bocados. Está pasando esto, se está acelerando mucho por vía de la tecnificación, de la tecnología, de las comunicaciones, el cambio, y entonces aparece una cosa y al minuto aparece la contraparte de esa cosa o de esa propuesta. Y hemos convertido entonces en veracidades líquidas, en verdades líquidas, que duran 5 minutos para que venga otra nueva veracidad, otra nueva realidad, otra nueva verdad. Y Dios se ha ido haciendo a un lado. Quien sostenga, sí creo en Dios, como me dicen de pronto en el consultorio, cuando vienen la primera vez, les pregunto, ¿tiene usted religión? Sí. Y le digo, ¿cuál? Hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y le da el codazo a su esposa, ¿no? Porque es terapia de pareja. Y le dice, ¿cómo se llama lo que somos? De ese tamaño es una defensa de algo que se dice pertenecer cuando hay una profunda ignorancia. Hemos hecho a un lado a Dios. Digo, las personas que dicen que se decidieron por Dios. A esas me refiero. A las que dicen que creen en Dios. Esas personas son las que de manera más evidente y más difícil de entender son las que han hecho a un lado a Dios. Y he encontrado 6 diferentes expresiones de haber hecho a Dios a un lado. ¿Qué situación está? ¿Podría uno creer en Dios, en un Dios, o no creerlo, como lo ha dicho? Eso ya queda a libre elección, pero ¿cuál sería la importancia de mejor sí tenerlo? Yo recuerdo que en alguna ocasión hablaba con una persona y hablábamos de cómo un individuo podría ser tan cruel, tan despiadado, de causarle daño a otra persona sin importarle nada, ¿no? Tomar por propia mano la vida ajena. Hablábamos de los delincuentes, de los criminales, y en esa ocasión dijo, es que ya no tienen temor de Dios. ¿Cómo nuestro Dios nos ayuda a comportarnos, a regularnos, y la importancia de tener esa fe, Mauricio, esa creencia? Sí, efectivamente Dios es quien decide, se decide por él, es un marco, es un continente, es un contenedor de mis pasiones humanas. Las personas somos seres emocionales, seres que sentimos estas emociones con muchas intensidades, y si no somos capaces de hacer una buena gestión, una buena digestión de esas emociones, necesariamente se van a desbordar, se van a intoxicar, se van a hacer pasionales. Y entonces yo digo que la mitad de las cárceles, por no decir una mayoría o tal vez una totalidad de las personas que están en las cárceles, son por desbordamientos emocionales, porque no se contuvieron, porque perdieron la cabeza, porque se volvieron locos, porque se salieron de sus casillas. No fui yo, en fin, hay muchas frases para decir esto, y todas ellas van revelando, van dejando ver que no había un sostén del cual agarrarse, y uno de ellos es el poder tener en la vida la creencia en Dios, la liga con Dios. ¿Cómo lo hemos hecho a un lado? Bueno, comienza, digamos, la descripción de alguna manera evidente de esto con una frase de Nietzsche, del filósofo alemán Nietzsche, que dice, hemos matado a Dios, y lo peor de todo es que hemos sido nosotros, ¿no? Dios ha muerto, la frase es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Esa es la frase. ¿Cómo? Con el pensamiento científico que va a la alza, que va evolucionando, ¿no? El racionalismo y el escepticismo son 2 elementos importantes. Todo lo racionalizo, ¿no? Si no lo puedo comprobar, entonces no existe, ¿no? Si no lo puedo controlar, no existe. Y el escepticismo es dudar todo, sí, pues como no se ha visto y como no hay evidencia, pues entonces igual no existe. Y se pasa entonces a un relativismo moral. Bueno, si me haces, te hago, si tú me haces, te hago.
en lugar de que pudiera llevarse una fiesta en paz, una convivencia en paz, se relativiza la moral. Si tú llegas tarde, entonces adquiero el derecho de que yo llegue tarde. Si tú bebes, entonces adquiero el derecho a que yo beba. No se queda solamente con el infractor o con el que metió la pata, con el que se equivocó. Adquiero el derecho a equivocarme también y además lo ejerzo, ¿sí? Y se da entonces esta crisis de identidad, porque igual no quisiera yo que así sucediera, pero así sucede y me apego más a esto porque es más instintivo. Es más fácil comer y ganar peso que mantenerme en una alimentación balanceada y hacer algo de ejercicio. Doy rienda suelta a mi sensación de placer. Y se da esta pluralidad religiosa, en donde todo el mundo sí tiene a Dios de pronto como creído. Mucha gente me dice, no, yo no soy religioso, yo creo en Dios, pero no soy religioso, soy espiritualista. Y le digo, ¿qué es eso? Nada más cantinfleaste porque no dijiste nada. No dijiste nada, no te sostienes de nada. Es como me gustan los colores claros, los colores oscuros y sin color, ¿no? O sea, haga de cuenta que la afirmación es esa. Entonces, Dios ha sido echado al lado de la vida humana, de las personas, y ya no es necesario. En ese sentido, dice Nietzsche, que fue muerto. Otro aspecto es el hombre Dios. Con la alta tecnificación, las tres potestades originales que le corresponden a Dios, que es la omnisciencia, que sabe todo, la presencia, que está en todo, y la omnipotencia, que lo puede todo, ahora el ser humano lo tiene. El ser humano lo hace. ¿Cómo? Bueno, el saber, el internet, las redes, la inteligencia artificial que ahora está empezando a crecer, pero que promete ser abrumadoramente amenazante para la convivencia humana. Eso es la omnisciencia del ser humano, de la omnipresencia del ser humano con las tecnologías de la información y los medios que hoy hay. Usted y yo y cualquiera se puede enterar al instante, al momento, lo que está pasando a mitad del planeta, lo que está pasando en este instante. En otros tiempos, hace 100 años, 150 años, lo que pasaba en Cuernavaca, se enteraban en Ciudad de México 3, 4, 5 días después, una semana, 10 días después, porque pues se iba a informar, había un correo o lo que fuera, se tardaba. Hoy es instantáneo, lo que sucede a la mitad del planeta es instantáneo, lo sabemos. Y finalmente la omnipotencia, ¿no? Poderlo todo. Este poder devastador que tenemos hoy en día y que sabemos, porque es lo que se está viendo en la geopolítica y en los eventos internacionales, hay amenaza de guerra, pero no de cualquier guerra, ¿no? De una guerra que tiene el potencial tan mortífero de devastación, de autodestrucción. Entonces, no necesitamos a Dios. El hombre es Dios, es el que puede hacer todo esto. Otra variable que se nota en la ausencia de Dios en las personas es justamente la vida sin Dios. En algún momento, en algún tiempo, se empezó a pensar que no había ya tiempo para el rezo de la mañana, para el rezo de la noche, para la bendición, ¿no? Había que ocupar, porque time is money, ¿no? Tiempo es dinero. Entonces ya no le perdamos tanto tiempo en cositas así, ¿no? Y se sacó a Dios de la casa, se sacó a Dios de la escuela, se sacó a Dios del trabajo, se sacó a Dios de la vida diaria y finalmente se sacó a Dios de la vida personal. Y en cada ocasión, en cada avance, fuimos diciendo que estaba bien que se fuera haciendo. Cuando ya estaba tan abierta la puerta a la permisividad, a lo que haz lo que se te pegue la gana, fue muy difícil cerrarla, ¿no? Y se generan peligros, lo que yo llamo peligros externos y peligros internos, de mí para el mundo y del mundo para mí. Estamos en peligro. Todo se convierte en una fechoría, todo se convierte en una ventaja, todo se convierte en un gandallismo. Y si puedo yo sacar provecho y usufructo de usted y de quien se deje, de quien se descuide, de quien me dé la espalda, parece que tomaré la oportunidad, parece que lo haré, parece que ese es el llamado entonces de la oportunidad, en donde la vida sin Dios
no me limita a nada. Una cuarta consideración, don Evaristo, es que Dios no existe tal cual, y lo que sí existe y sí se avala, como la suma de todo lo que he venido diciendo, es lo que llamamos hoy en día el superhombre, el super ser humano, también influye a las mujeres, ¿no? El super ser humano, en donde este ser humano, con todo su saber, con todo su acervo, con toda su inventiva, no solo rivaliza con Dios, venció a Dios, anuló a Dios. Y tenemos entonces una lucha entre el cisma y el secularismo. El cisma, ¿qué sería? ¿No? ¿Cómo se debe entender? Mi verdad, lo que yo digo, lo que yo planteo es la neta, lo que yo digo es así. Y el secularismo es hacer la vida de competencia, hacer la vida de desarrollo sin Dios. La única medida es lo que yo voy sacando en claro, el conocimiento, el que yo voy creando sin la medida de Dios. Y ahí tenemos justamente entonces que la vida se relativiza y puedo utilizar la vida de usted, de otro y del que se deje, si tengo el poder suficiente yo para hacer usufructo de eso, para quitarla, para prolongarla, para hacerla sufrir, para hacer con ella lo que a mí me parezca, de acuerdo a mis intereses y apetitos, lo que deba de hacerse con esa vida y esa existencia. No se puede arribar a la paz, no se puede pretender una convivencia, no hay manera de acceder en comunidad sin estos elementos que solo y solo una cercanía tan espiritual como la que se puede tener con Dios se tenga. Si no la hay, no lo hay, porque entonces hay intereses y apetitos humanos. Voy primero, ¿sí? Sí, mucha amistad y todos somos uno y todos, sí, pero siempre y cuando esté salvaguardado mi bienestar, mis bienes, la posesión, lo mío. Mientras esté salvaguardado eso, soy una Madre Teresa de Calcuta. Si estoy en peligro, se me olvida el trajecito de Madre Teresa de Calcuta y voy primero, voy por delante y atropello a quien se me ponga encima. De ahí vienen entonces muchas cosas que refuerzan esta ausencia de Dios, que son lo que yo llamo los ocupas, y los ocupas viene de esta cuestión que existe de oportunistas que se meten a predios, a casas, a terrenos, a propiedades que tienen un dueño y que aunque tengan un dueño no están habitadas, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México y tengo casa en Cuernavaca, no puedo estar en las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mientras estoy en Ciudad de México, mi casa en Cuernavaca está vacía, o mientras estoy en Cuernavaca, mi casa en México está vacía. Ese tiempo de vacío lo ocupará alguien de manera provechosa, ¿sí? De manera ilegal. A eso se le llama ocupas. Bueno, pues ahora hay ocupas que también hacen a un lado a Dios. ¿Cuál? El dinero, en primerísimo lugar. Ese es el auténtico Dios que el día de hoy se le venera. Los medios de comunicación, las redes, decía Humberto Eco, este escritor, historiador y periodista, en su último libro que se llama De la locura a la estupidez, así se llama ese libro, y que es una serie de crónicas periodísticas que él tiene, y maneja digamos, en las primeras líneas de su libro, que antes había cierto pudor, cierto decoro y cierto honor, y que se pretendía que hablaran de uno por ser el médico prestigioso, la señora de su casa, ¿no? La persona con valores, en fin, ¿no? Eso hacía que se prestigiara una persona. Hoy se dice que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen, ¿sí? Porque debo de estar en la boca de todos, en la farándula, ¿no? En esta exhibición, en esta manera de balcón, ¿no? En este escaparate, aunque hablen ridiculeces, o yo hable ridiculeces, y ahora me hago famoso por decir tonterías, y me hago famoso por hacer tarugadas. Eso es lo que sucede hoy, y tengo como influencer, o como youtuber, o como estas personas que manejan ahora grandes cantidades de seguidores, que digo una tarugada y deliran por mi tarugada, y mientras más tarugada sea, o un contrasentido flagrante sea, más popular soy. Ya no es popular la persona que desarrolló la
la técnica para salvar una vida, para combatir el cáncer, para asegurar la alimentación global. No, eso ya no es noticia, ¿no? Ahora el superhombre va por el ridículo. Mientras más ridícula sea una mujer o mientras más ridículo sea un hombre y esas ridiculeces permeen en personas que no se permiten pensar, que ya no se dan chance de pensar, serán los famosos. Ahí está anulada la presencia de Dios con estos ocupas. Y finalmente llegamos a una manera de ser en esta consideración. ¿Por qué somos incapaces las personas hoy en día de discernir entre el bien y el mal? Y eso tiene que ver con un texto muy, muy interesante de William Kilpatrick, un autor, un pedagogo muy interesante. Y su libro se llama ¿Por qué Juanito no puede discernir entre el bien y el mal? Ya no podemos discernir en esto, ¿no? Entre matar o no, entre abusar o no, entre hacernos cargo o no. Hace unos días aquí en la ciudad de Cuernavaca levantamos, porque yo estuve ahí, la voz en defensa de una perrita, un animal, ¿no? Que fue lastimada con 40 puñaladas de picayelos, de machetes, de cuchillos, y la mitad de esas puñaladas fueron en vagina y en útero. O sea, ¿de qué se trata esto, no? Entonces estamos arribando a lo que William Kilpatrick llama analfabetismo moral, que nos lleva a un analfabetismo funcional. ¿Cuál es el analfabetismo moral? No hay bien ni mal, sino lo que yo quiera hacer. Y si hago un mal, pero lo hago yo, está bien. En alguna ocasión entrevistan a unas personas cuyo hermano fue muerto porque se metió a robar a una casa y las personas de la casa lo sorprendieron y lo golpearon de tal manera que se murió, mataron al ratero. Y entonces la familia del ratero se levanta y estaban enardecidos contra estas personas porque decían, nada más robaba, no hacía nada más que robar. ¿Cómo es que lo matan? De ese tamaño es la ceguera, ¿no? Entonces no podemos ya discernir entre el bien y el mal. Y la vida no vale nada, al más puro estilo de las canciones mexicanas de aquel entonces, de los 80s, de José Alfredo Jiménez o de cualquier cantautor que hace alguna apología de que la vida no significa nada. Ahí es donde estamos teniendo el testimonio en este analfabetismo moral, y después se hace funcional porque tenemos trabajos, tenemos escuelas, estamos en una currícula, cobramos un sueldo y no sabemos lo que tenemos que saber, ya sea en la escuela o en el trabajo, no lo sabemos, y nos dan un 10, un 8, un 9 o nos dan un sueldo de algo que no sabemos. Estamos de manera impersonal en la vida, no hay compromiso. Ese es un testimonio de no hacernos cargo y de que la ausencia de Dios genera un hueco enorme que no se logra llenar. Qué situación, Mauricio. Suena incluso aterrador, algo que pareciera una decisión muy personal, muy íntima de creer en un Dios, el que sea, nos lleva a que marca diferencia en la vida y en el comportamiento de los seres humanos. Y bueno, lo ha dicho muy bien, a lo largo de este camino que se ha recorrido hasta la época actual, pues ya hay una indefinición, ya cada quien toma sus propias valores, ya no hay distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso nos pone ya al borde, al límite de entonces, Mauricio, ¿qué nos queda? Que si no hay diferencia entre creer en un Dios con valores, con fundamento, con muchas cosas que compartir en la vida, y si da lo mismo creer o no creer, ser virtuoso o no serlo, ¿qué nos queda? ¿Hay acaso el castigo divino? ¿Hay acaso un karma? ¿Hay acaso una acumulación que se puede revertir? Porque, pues evidentemente no hay autoridad que haga valer una sanción a un mal comportamiento. Suena dramático el planteamiento, de hecho sí lo es,
pero también está la alternativa. Todo el tiempo las personas tenemos la posibilidad, todo el tiempo, pero se va sumando la ignorancia, se va sumando el analfabetismo, se va sumando el gozo y el gusto, y entonces hay que luchar, y las luchas son personales. No tiene que venir solamente una ley externa muy punitiva que me castigará, porque sí, efectivamente tal vez haga caso, pero caso porque le temo al garrote y a la cárcel y a la multa, no porque lo crea. Siempre estará la puerta abierta. Eso es justamente la gran promesa. Siempre estará la puerta abierta de reconciliarnos y de regresar en lo personal, cada persona, a una vinculación con una instancia superior a la que puede uno llamar el gran relojero, el gran organizador, e incluso algunos pueden llegar a llamarle Dios. La realidad está comprobado, esto está visto, está más que visto, que en una vida humana, si hay una decisión por apegarse a Dios, esa vida se enriquece enormemente en su existencia y en el fin para dirigir esa vida. De otra manera, estaremos fustigándonos, el malestar seguirá creciendo. ¿Hasta dónde llegará? No sé, el exterminio, pues eso es como muy fácil, ¿no? Igual tal vez no hay exterminio, pero sí se vivirá de manera con mucho suplicio. ¿Qué pasará con nuestros jóvenes? Tengo un hijo de 23 años, no sé qué pasará cuando tenga mi edad, pero niños chiquitos, no sé qué pasará cuando ellos tengan mi edad. Personas que todavía no nacen, ¿qué pasará cuando tengan mi edad? No lo sé, pero se irán enterando las personas, y ojalá que tal vez sea tal la angustia y el malestar de la vida que finalmente, por el peso de nuestros propios actos, lleguemos a reencontrarnos nuevamente con Dios. Nos quedamos con esa reflexión, Mauricio, y aprovechemos también esta Semana Mayor, Semana Santa, en donde hay una reflexión profunda. Cristo Jesús vino a redimir a la humanidad del pecado, se sacrifica para que el hombre renazca, y tiene la promesa justamente de la vida eterna, de la resurrección. Aprovechando el comentario de que hay esperanza, bueno, pues aprovechemos esta Semana Santa para ver en todos estos actos religiosos lo que se supone que deberíamos saber, o quienes practican, por supuesto, el cristianismo, o quienes se dicen cristianos y que en la vida práctica no lo hacen. Así es que nos quedamos con esa esperanza, esa intención, y sumamos a que cada uno haga su propia reflexión, porque de lo contrario ya estamos viendo cómo vamos y no queremos imaginar cómo será nuestro país y el mundo en unas tan solo pocas décadas, Mauricio. Muchas gracias por esta gran colaboración en un momento pues muy oportuno, muy necesario, y yo creo que debemos seguir insistiendo, no cada vez, cada año o cada 6 meses de manera recurrente, porque este alejamiento de la figura divina nos está haciendo una sociedad cada vez más depauperada, una sociedad más sin solidaridad, sin valores, que nos está llevando a una situación como lo estamos viviendo de mucha violencia. Muchas gracias, Mauricio. Lo abrazo con mucho cariño, y que sea realmente un tiempo en donde la persona reconozca que está abierta la invitación, siempre está abierta la invitación a que hagamos algo por acercarnos a Dios. Así es, y no es un asunto meramente religioso, ¿verdad? Es un asunto humano. Gracias nuevamente, Mauricio, un abrazo también. Hasta allá, ojalá nos veamos pronto. Hasta luego. Que esté muy bien.